Como iglesia estamos dando nuestros pasos ya, pero se requiere que nos afirmemos en temas muy importantes. Probablemente, quiero aclararles algo, cuando veamos series, a veces de pronto no va a ser tan atractivos como otros temas, que de pronto de la Bonita o de Oscar o de Leito, ¿no? En el sentido de algunos temas mucho más llamativos. Las series van a ser tal vez, digamos, en el título no tan llamativas, pero van a ser muy importantes porque nos van a dar ¿qué? Solidez. Yo me atrevo a decir que, por ejemplo, esta serie que vamos a ver durante este mes es una serie que es muy fundamental, es clave para la iglesia. No es tal vez muy llamativa, no es tal vez eso que uno dice, Dios mío, pero es una que es muy importante para la visión de la iglesia en conjunto. Es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de esta serie donde vamos a hablar de la esencia de la iglesia y traje esta frase que algunos de mi generación la recordarán, los que son pollitos no, pero algunos de la generación recordarán que hace mucho tiempo hubo un programa, ¿cierto? A propósito, ellos eran una familia donde habían sido adoptados los negritos ellos en Estados Unidos, y cuando pasaba algo que no les gustaba, uno miraba al otro y le decía, ¿de qué me estás hablando? Si alguien no se acuerda, pues ahí está. Miraba al otro y le decía, ¿de qué me estás hablando? Y este título surgió porque yo me imaginé algo que tal vez a usted le ha pasado. Imagínese que usted está con un grupo de amigos, de pronto, no sé, egresados del colegio, de la universidad, y están hablando de muchísimas cosas, y de repente a usted se le ocurre decir, porque tocan el tema espiritual, a usted se le ocurre decir, yo asisto a una iglesia. Y de pronto sus amigos, si no son cristianos, lo van a mirar y le van a decir, ¿de qué me estás hablando? Porque tal vez ustedes saben que pensar en asistir a una iglesia es visto para muchas personas de manera extraña. Entonces yo me imaginé cómo una persona que le lanzan esa pregunta, ¿qué va a decir? Se lo digo porque yo también lo pasé por ahí. Claro, cuando yo me volví empecé a conocer las cosas de Dios, uno de mis conflictos era mis reuniones de amigos, y entonces que a mí me preguntaran, y yo qué iba a decir. Yo que en Cali, que fui bien calletero, salsero, fiestero, ¿cierto? Yo no me perdía sitio, pero la pregunta, ¿y qué yo voy a decir? ¿No? Que no me vieran de una manera inadecuada. La pregunta fue de qué decirle, qué responderle a alguien cuando a mí me preguntan, ¿cómo así de que tú estás asistiendo a una iglesia? Vamos a hablar entonces de qué es el tema de la iglesia y vamos a ir a ello de manera recurrente. Vamos avanzando. ¿Viste este personaje, no? Un meme por ahí muy famoso que precisamente tiene que ver con esto. Con que uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a responder? ¿Qué realmente es una iglesia? Pensemos por unos instantes, ¿cierto? Cualquiera de ustedes está en un sitio y alguien, sobre todo alguna persona libre, contraria, le dice, ¿usted de qué está hablando? Y entonces, ¿qué le digo yo? ¿Cómo le respondo yo? ¿Qué lenguaje uso si esa persona tiene cero conocimiento de las cosas de Dios? ¿Cómo yo le voy a responder? Y me llama la atención, veamos la siguiente. Mire lo que dice este texto bíblico. Primera de Pedro 3:15 dice en esta versión, que nosotros debemos estar siempre preparados para dar una explicación cuando nos demanden por qué creemos. Este texto dice que usted debería tener la preparación suficiente para saber responder esa pregunta. Estando siempre preparados, dice la versión clásica, para presentar defensa ante todo aquel que me diga, ¿usted por qué cree en ese cuento? Yo debo de estar preparado. Obviamente la labor de la iglesia, ¿cuál es? Darle las herramientas o los elementos para que usted de alguna manera sepa cómo responder el día que alguien le diga, ¿y usted de qué me está hablando? Si eso es una partida de, no sé, de loco, ¿de qué me estás hablando cuando me dices acerca de la iglesia? Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros tener muy claro por qué estamos en una iglesia. ¿Qué es eso entonces de la iglesia? Vamos avanzando. Aquí, para eso yo quiero hablar algo muy importante, y es,
Hay un fenómeno que se viene dando a nivel global. Hay crisis de identidad en el mundo. Hay una crisis de identidad. Crisis de identidad en los hombres, crisis de identidad en las mujeres, crisis de identidad en las instituciones. Si no miremos Colombia y las noticias, ¿cómo está el país? No vamos a meter en eso, pero hay una crisis generalizada en las instituciones. Instituciones que deberían ser una cosa y no lo están siendo. Y eso genera inseguridad. Pero eso también le atañe a la iglesia. Una de las cosas más peligrosas de las organizaciones es que pierdan su identidad, que pierdan su esencia. Yo se lo digo por experiencia propia, el peligro de lo que le puede pasar a una organización que pierde su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad me define el propósito. Yo tengo claro quién soy, entonces entiendo qué es lo que debo de hacer. Tengo que tener muy claro eso. Si a mí me vienen a hacer una consulta respecto del derecho, yo entiendo que yo no soy lo que estudió Oscar. Yo tengo otros conocimientos y yo incursive en esa persona termina mal. Sería una irresponsabilidad porque yo no soy eso. Y una de las cosas importantes es tener claro quién es uno para saber qué hacer. Y eso también le aplica a la iglesia. La iglesia, de cuando en vez, y es uno de los propósitos de esta serie, es de cuando en vez tenemos que volver y recordar qué es eso. Si no, la iglesia empieza a reunirse por reunirse. O vemos, como vemos a nivel mundial, cualquier cantidad de iglesias, que aunque inclusive usted ve una gran cantidad de personas, las características de la iglesia no se están dando cuenta. Y ese es el reto de los últimos tiempos. Mi identidad define ¿qué? Mi propósito. Si tenemos claro qué es la iglesia, entenderemos qué es lo que debemos hacer. Identidad y propósito. Y para eso yo quiero recordar el famoso cuento de, creo que es de este autor danés, Christian Hansen, que habla de la famosa historia del patito feo. Volví a recordar la historia del patito feo. Es aquel animal que está en la pata y hay varios huevos y de repente los huevos empiezan a partir y empiezan a salir los diferentes patos. De repente sale uno totalmente distinto. Entonces, claro, la mamá pata se queda mirando y es un pato muy distinto. Una de estas cosas no es como las otras. Y los hermanitos páticos se quedan mirando también a ese extraño ser que ahora hace parte de la familia. Van creciendo y él cada vez se siente más rechazado porque los demás lo miran distinto. La mamá pata le dice pues esto que tocó tratar de amarlo, pero no se parece a ninguno de los demás. Hasta que llega un momento en que el pobre animal, conflicto del rechazo, dice yo no estoy bien en este sitio y se va, huye al medio de la noche porque se siente rechazado de la familia de los raros. Hasta que la historia dice que de repente llega por allá a un lago y unos animales hermosos, unos cisnes. Dice, yo puedo ser de la familia de ustedes. Y los cisnes le dicen, no, tú eres como nosotros. Y él se sorprende porque por primera vez se mira en las aguas y se ve que es un cisne, que no es un pájaro. Entonces, cuando entiende quién es, entiende ahora que entiende su razón de ser y sabe que él es alguien maravilloso, que él es alguien extraordinario. Cuando yo pensaba en esto, es inevitable no pensar en la palabra de Dios, porque cuando uno va a la palabra de Dios, uno se ve quiénes son en Cristo, uno empieza a caminar hacia la sanidad. Porque a veces el mundo uno le dice muchas cosas, que usted es esto, que lo otro, que aquello, pero cuando yo voy a la palabra de Dios y Él me dice que yo soy su hijo, que soy especial tesoro, que soy la niña de sus ojos, que Él me ama con amor eterno, algo especial empieza a suceder. De lo contrario, uno entra en crisis porque el mundo es terrible. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque eso mismo se me adelantó usted, caballero de Olimas, de la imagen del hacia atrás, por favor, la imagen donde no tiene rostro. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque la identidad es muy importante. Porque la identidad define ¿qué? Propósito.
identidad define propósito. Y abro un paréntesis inclusive, cuando uno tiene crisis de propósito, de qué es lo que yo quiero hacer en la vida, en el fondo de lo que tengo es una crisis de qué, de identidad. Pero cuando tengo claro quién soy yo, entonces entiendo para qué estoy aquí en la tierra, para qué estoy aquí en el mundo. Y la iglesia necesita de manera permanente estar revisando qué es para que no pierda ¿qué? Su propósito. Cuando la iglesia pierde su identidad, pierde su propósito, pierde su identidad y empieza a adquirir otras cosas que al final terminan haciendo muchísimo daño a la iglesia. Entonces, la siguiente, ahora sí, por eso, propósito va a definir qué, o identidad va a definir qué, dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a ir como iglesia? Entonces, cuando tenemos claro, pues, ok, hacia allá nos tenemos que mover, hacia allá la iglesia tiene que ir. Que el mundo está haciendo muchas cosas, pero cuando la iglesia tiene claro que sabes a dónde se tiene, entonces ¿qué mover? Vamos a la siguiente, y para eso vamos a hablar algo muy, pero muy importante. Vamos a hablar de qué es la iglesia y qué no es la iglesia de manera muy general. ¿Qué es y qué no es la iglesia? Y para eso, de pronto hoy vamos a tener que hablar algunas cosas que pueden llegar a ser incómodas. ¿En qué sentido? Y es porque muchas veces uno tiene un concepto de lo que es la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Muchas personas tienen un concepto de lo que es la iglesia. Y generalmente muchos de los que tienen o tenemos el concepto de la iglesia o han tenido un concepto de manera consumista. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imagínense que usted, no sé, se va para otra ciudad o usted se va para otro país. Pero usted es creyente, usted es un cristiano. Usted dice, voy a buscar ¿qué? Una iglesia. Entonces es muy probable que usted va a empezar a ¿qué? De pronto a definir qué es lo que quiere usted encontrar en esa iglesia. Entonces generalmente buscamos una iglesia con base a ciertas cosas que yo quiero que esa iglesia a mí ¿qué? Me dé. ¿Y eso está mal? No necesariamente, no está mal. Pero hay un peligro cuando yo solo me acerco a un sitio buscando ese sitio que me va a dar a mí. Es un peligro eso. Porque además de que el sitio me dé algo, es cuáles son las bases de ese sitio donde yo voy a ir. Hay muchos sitios que le dan a la gente lo que la gente quiere, pero no necesariamente lo que necesitan las personas. Y ese es el peligro que hay. Entonces, cuando uno va a un sitio simplemente con la mentalidad para consumir y no entender lo que está pasando, es muy peligroso. Entonces, la iglesia es más que un cine, es más que un teatro, es más que un centro comercial, es más que un supermercado. La iglesia es más que un sitio donde yo voy, recibo algo y me voy. La iglesia es más que eso. La iglesia, lo vamos a ir hablando, es un pueblo y no un lugar. Y yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, lo vamos a remarcar. La iglesia que es un pueblo, me llama la atención lo que dice aquí, que Cristo amó a la iglesia y se entregó ¿qué? Cristo no se entregó por un lugar, por más bonitos que a veces los sitios sean. Se dice que una de las cosas más peligrosas que les ha pasado a muchas iglesias a lo largo de los años, a ver, muchas iglesias cuando arrancan hay un gran anhelo, construir el templo, pero no todas, pero muchas construyen el templo y luego se aferran más a ¿qué? Al templo que a la esencia. Y es importante el templo, claro que sí. Pero Cristo no murió por un lugar. Cristo murió por ¿qué? Murió por personas. Entonces, ¿la iglesia qué es? La iglesia es un pueblo, no un lugar. La pandemia creo que nos dejó muy claro eso. Se cerraron los sitios y entonces entendimos que había que hacerlo virtual, online. Pero podemos volver post pandemia y otra vez entrar que la iglesia es un lugar. ¿Y por qué lo digo eso? Porque muchas veces yo creo que a muchos nos puede pasar que decimos entré a la iglesia, luego decimos salir de la iglesia. Y hablando físicamente eso suena muy bien, pero no es así. Porque yo no entro y salgo
A ver, ustedes no entran y salen todos los domingos de la iglesia. Ustedes son la iglesia durante ¿qué? Toda la semana. ¿Y por qué es muy importante entender esto? Porque si yo no entiendo esto, pasa lo que a muchas personas les pasa, que divorcian su vida de la iglesia. No, es que aquí en mi vida yo hago lo que quiera, porque esta es mi vida. Y acá es la iglesia, pero es que yo soy la iglesia. La iglesia, en cuanto a un sitio, es un espacio. Pero la cosa va más allá, no sé si me siguen lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar. La iglesia entonces también son, ¿qué son? Personas. Eso es muy importante. Más que el edificio, más que el lugar, más que todas las cosas, la iglesia son personas. Y lo decía hace un rato con un grupo que me reuní al inicio, y como son personas, no un número, es importante. Generalmente en muchas iglesias y muchos pastores podemos llegar a medir la iglesia por la cantidad de personas. El factor es cuántas personas asisten. Claro, anhelamos, por lo menos en cuanto a nosotros y toda iglesia sana, anhela que una iglesia crezca. Pero el factor estadístico no necesariamente mide la salud de la iglesia. La salud de la iglesia se mide por cuánto las personas están cambiando, cuánto las personas se están transformando, cuánto están creciendo en su fe, cuánto dependen más de Dios, cuánto caminan más en obediencia. Allí se empieza a medir realmente la salud de la iglesia. Por eso es muy peligroso, insisto, y no estoy en contra de eso, alabo y luego iglesias grandes que crecen y anhelamos también crecer, pero es un peligro cuando solamente uno mira eso. Y uno, que a veces veo que uno luego empieza a ver que empiezan a hacer unos escándalos, que uno se queda sorprendido y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué este tipo de cosas? Y es porque se hace mucho énfasis en la estadística y no en las personas. Entonces, la iglesia son personas, eso no se nos puede olvidar. Y como son personas, pues las personas tenemos todo tipo de maneras de ser. Y por eso yo no puedo esperar que voy a llegar a la iglesia y todos van a ser perfectos y buena gente. No, como hay personas, hay de qué, hay de todo. Unos que sonríen, que tienen como cara de humo. Hay de todo, porque la gente a veces cree, ay, yo voy a esa iglesia y hay algunos, no, hay de todo. Porque la iglesia está compuesta por personas, ¿no? Pues vamos a avanzar. Rápidamente, Marcos capítulo 3, 32 a 35, llegan donde Jesús y le preguntan que quiénes son tus hermanos, que aquí están mejor, que tu familia está aquí, que tu mamá está aquí. Y Jesús que dice, mire, ¿quiénes son mis hermanos? Los miró a los que estaban alrededor. Y dijo, mire, estos son mi madre y mis hermanos. La verdad es que Jesús estaba ofendiendo a su familia. Lo que Jesús está diciendo es, mire, es que la familia biológica es importante, pero también hay una familia que espiritual. Yo, con el paso de los años, lo reconozco. Tengo una familia biológica, claro que sí, pero a lo largo de los años a mí me ha bendecido mucho la familia espiritual. Y en algunos casos hay hasta una cercanía más con familia espiritual que biológica, en algunos casos. Jesús dijo, mire, es que el tema aquí es que como somos personas, no, aquí el tema es que la familia es quien hace la voluntad. Mi voluntad, dice Jesús. Vamos a la siguiente, por favor. Quise traer este puño levantado porque una de las cosas que uno observa hoy en el mundo es la independencia y la autonomía. Hoy se habla mucho de eso. Usted es independiente y usted puede hacer lo que quiere. Lo que quiere. Y cada vez se levantan banderas fuertemente contra eso. El peligro es que muchos cristianos creen que en la iglesia es lo mismo. Y yo les tengo que dar hoy una, de pronto, no muy buena noticia. Es que en la iglesia no es así. En la iglesia yo no puedo llegar a hacer lo que a mí me da la gana. Eso no es lo que Dios... Lo puedo hacer si soy libre. Los resultados se verán, las consecuencias se verán. Cuando una persona se acerca al Señor, entonces se vuelve parte de una familia.
Y aunque el mundo hoy levante la bandera de la independencia, de la autonomía, cual es muy respetable, para las cosas Dios es distinto. Por eso es que los regímenes temen tanto al cristianismo. Por eso es que el cristianismo es perseguido en muchos sitios. Porque es tal vez la creencia más fuerte que no se le quiere arrodillar a nadie. Por eso le pasó a los primeros cristianos cuando decían, arrodíllense ante el emperador, y ellos no lo hacían. Porque aunque el mundo demanda algo, la Biblia dice algo completamente distinto. Y como familia y como iglesia no tienen que entender eso. Pero dejemos que sea la Biblia la que nos hable eso. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, Cristo les trajo la buena noticia, Efesios 2, 17-18, el autor de Efesios. La buena noticia de paz tanto ustedes, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en la Biblia? Bueno, los no judíos, ¿no? Que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Veamos la siguiente. ¿Qué quiere decir? Dos preguntas importantes. Dice que nosotros estábamos ¿qué? Lejos. La pregunta es ¿lejos de qué? De Cristo, del Padre, de las promesas. Y yo no teníamos ni idea de las promesas, que iba de 300 promesas del Espíritu Santo. Estábamos lejos de eso, dice. Pero ahora hemos sido hechos, ¿qué? ¿Qué dice? Devuélvete por probar a la anterior. Ahora todos tenemos que acceso. Antes yo estaba ¿qué? Lejos de las promesas. Las promesas de la vida no eran para mí, no eran para cada uno de nosotros. Cristo nos acercó y ahora tenemos acceso al Padre. Pero sigamos, vamos a la siguiente. Dice Efesios 2:19, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, dice este texto. Ya no son. Ya ustedes no son unos desconocidos, ya no están lejos, ya no. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ahora somos miembros de ¿qué? De una familia. De una familia. Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Cierto? Imaginémonos que Oscar y Leito van a hacer una cosa rarísima, utópica. Ellos se pasaron a vivir a un sitio que allá nos van a invitar dentro de poco. Pero ellos dicen una cosa loca, ¿no? Pastor, fue una cosa, nosotros queremos. Y vemos que yo no sé, yo soy joven. Dicen, ellos tienen un corazón y como estrenan a todos los hijos, el último ya se les va a ir. Entonces ellos van a adoptar a alguien. Adoptan a un negrito, ¿no? Entonces lo adoptan. Llega allá. Pero resulta es que el negrito quiere hacer lo que le da la gana. Pero entonces Oscar y Leito van a tener que sentar y ¿qué? Y explicar. Mira, te amamos mucho. Bienvenido a nuestra casa. Mira, tienes todo esto, son los beneficios, pero estos son los elementos que tienes. Eres hijo, tienes estos beneficios, pero esto es lo que debes hacer. Tienes estas cosas, mira tu habitación, mira esto. Es más, los otros hijos se fueron y dejaron carros, ¿cierto? Mira que hay carros, pero estas son las reglas. Bueno, una comparación así en la vida espiritual. Uno llega a las cosas de Dios y dice, bienvenido a casa, mira, estas son las promesas, pero recuerda que esto y esto y esto, porque tu vida no es independiente. El negrito quiere llegar a la 1 de la mañana, ¿no? Buscar que pare en la puerta y o se sujeta o qué. No va a poder seguir porque usted no puede venir aquí con sus parámetros. Uno de los errores de muchos cristianos es querer ser hijos de Dios, pero querer seguir viviendo su vida sin los principios de Dios. Ahí hay un cáncer, ¿verdad? Y por eso muchos no disfrutan de lo que Dios tiene. Porque diríamos, hay como una dicotomía y una cosa que no calza. Porque, pero es que, claro, como el mundo le dice que usted tiene que ser libre y usted no tiene que rendir cuenta a nadie, si
haga su vida lo que quiera y después. Y creemos que eso funciona con Dios y familia. No es así. No es así. ¿Ya? Con Dios la cosa es distinta. Gracias, caballero. Dice Cristian, ese es mi muchacho. Entonces, ¿saber qué pesado? A ver, y no. No sé si me hago entender, ese es el tema. Y por eso muchos entran en conflicto con lo espiritual. Porque creen que las cosas de Dios funcionan como el mundo, que yo puedo llegar y hacer lo que. No, mire, no estoy hablando de la iglesia como organización, claro, estoy hablando bíblicamente según eso. Usted hace parte de qué? De una familia. Juntos constituimos, su casa está edificada por el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La piedra principal es Cristo. Estamos, ¿qué dice? Cuidadosamente unidos a Él. Ya no soy independiente. Lo decía yo, grupo, ¿qué haría usted si un día usted una mañana se levantara y abriera los ojos y su brazo estuviera por allá solo haciendo cosas? Usted diría, ¿pero qué le pasó a mi brazo? Porque está por allá. Y el brazo por ahí está haciendo cosas tontas. El brazo salió y se fue. ¿Usted qué haría? Usted dice, eso no está pegado. Porque el brazo no está pegado a usted. ¿Sí? ¿Se imagina que lo levantara los ojos ahí no tengo que usar? Es un poco exagerado lo que estoy diciendo. Es para que entendamos el cuerpo de Cristo. A ver, a nivel católico, cuando se habla mucho del cuerpo de Cristo, se habla de la sangre, del vino y el pan, y tiene que ver un poco con eso. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando, la Biblia habla del cuerpo físico. Y por eso dice que el ojo no le puede decir al oído que no lo necesita. Y por eso dice que estamos, ¿qué? Cuidadosamente unidos. Por eso cuando usted se convierte a Cristo, usted no puede, yo hago lo que me dé la gana. No, usted y yo estamos unidos a Él. Yo no puedo como pastor hacer lo que me da la gana. No puedo, porque yo también hago parte del cuerpo de Cristo. No, es que yo soy guajero. Bueno, algunos lo hacen, pero uno no puede ser. Si me entiende esto, ¿cierto? Por eso el tema del puño en la mano y luego lo que quiera no aplica para alguien que quiere ser un genuino creyente. Y esto no es una imposición, sino algo que yo debo de entender por revelación y decir, es que eso es lo mejor para mi vida. Claro, dice, cuidadosamente unidos vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los no judíos, dice, llegan a formar parte de la morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Eso es importante que nosotros lo entendamos si queremos hacer iglesia. Si queremos ser genuinamente iglesia, que vamos a hacer muchas cosas, vamos a avanzar. Aquí está, ¿cierto? ¿Qué ya no somos y qué somos ahora? Bueno, ya no estamos lejos, somos ciudadanos. ¿En qué nos hemos convertido? Bueno, ahora estamos unidos a Él, ¿cierto? Ya no podemos vernos como personas independientes. ¿Ya? Y eso suena controversial, pero está allí porque usted ya se parte de la seguridad, usted ya se parte, ya fue fusionado, usted ha injertado ahí a la familia. Lastimosamente muchos no entienden eso. Simplemente es, y que no, yo voy a un sitio pero yo no tengo que ver nada, solamente quiero escuchar el mensaje. La Biblia plantea que eso no es la iglesia. Puede ser sí, pero eso no es la iglesia. Y por eso es que la Biblia dice que como somos un cuerpo, estamos aquí aparentemente separados, pero pertenecemos al cuerpo de Cristo, lo necesitamos mutuamente. Y como somos un cuerpo, yo no puedo, por ejemplo, mi mano meterla a la candela, porque la mano va a sufrir, pero también ¿quién va a sufrir? Todo el cuerpo. Vamos a tocar un tema controversial, vamos avanzando. Aquí están estas bellezas: un burro y un buey. Para tocar un tema muy importante, a eso se le llama el famoso yugo. La Biblia habla del yugo. El yugo era ¿qué? Este elemento que era puesto en dos animales para que ellos fueran arando la tierra, ¿no? Eso trae algo como en el centro y ellos iban arando la tierra. ¿Ya? Y la Biblia, vamos a ver el texto del famoso, dice Pablo, no os unáis en yugo desigual. Ese es un tema controversial en la Biblia. No os unáis en yugo desigual.
¿Qué era el yugo desigual? Era que un labrador no podía poner a dos animales de diferente altura al arar la tierra, porque o uno iba a sufrir más que el otro, o el otro, ese yugo lo iba a pesar, o no se debía poner dos animales distintos, porque alguien iba a hacer mayor trabajo. ¿Ya? Habla del proyecto, de algo que iban a hacer juntos. Dice, no sumáis el yugo desigual. A ver, este texto no está diciendo no se hable con otros, sino que el texto era, no se une el yugo desigual. Y este es el texto, ¿cierto? O mejor, esta es la imagen más clara del famoso ¿qué? Yugo desigual. Ni poner a dos animales de diferente, digamos, fuerza o altura o características no se debería hacer, porque el trabajo no se alcanzaba, no se daba. Ahora quiero que mostremos dos imágenes interesantes. ¿Qué tal esta? ¿Está la bonita? Está el lobo, ¿no? Dice, no te preocupes, Clemencia. Estoy segura que una vez casados, ¿cómo es? Pueden cambiar sus hábitos alimenticios. No cambiará el lobo sus hábitos. Cambiará el lobo. Y aquí está el cactus. Prometo jamás lastimarte. Estamos hablando de un tema muy amplio, que hay que entrar en detalle para hablar de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ahora sí sigamos al texto, por favor. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y cómo puede esta clase no puede haber en el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Antes de que salgan muchas preguntas, es importante el contexto. Los corintios estaban inmersos en un ambiente de mucha idolatría. Entonces los corintios se mezclaban con cuanto ídolo pagano había. Ese es el texto, el contexto de Pablo a los corintios. Dice, cuidado, ustedes están metiendo con cosas que les hacen daño a ustedes. Porque, claro, en ningún momento este pasaje dice, no hablen con alguien que no tenga a Dios. Ese no es el contexto. El contexto era que los corintios estaban incursionando en cosas con gente que había muchísimo paganismo y enfermedad. Entonces volvemos a lo mismo, el tema de somos cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Yo las partes de mi cuerpo no las debería prestar para lo que no es. Yo no puedo meter mi mano o mi pie en algo que me haga daño. El cuerpo de Cristo tiene que ver con eso. Cuando hablamos de la iglesia, es un pueblo que además de que asiste, pertenece a... Por eso es muy importante cuando uno entiende esto, ¿cierto? A la hora de planes, proyectos y el futuro de uno. Yo a lo largo de los años he visto estrellarse mucho la gente por eso, ¿cierto? Por eso, en negocios, en muchas cosas que uno tiene que pensar muy bien, los valores, ¿cierto? Socios, yo he visto casos de socios donde no, pero no importa, pero vale, tú valoras estas cosas, esa persona valora la trampa y tú no valoras la trampa. No, pero es que pongamos este negocio y hagamos esto. Lo puedo hacer, es libre, pero es libre, porque habla de qué, de yugo. Y eso implica en las esferas, en todo fuera, aún dentro de la casa de Dios. Porque a veces eso se cree que solamente es hacia afuera. No, aún dentro de la casa de Dios. Eso es muy importante. Entonces, cuando una persona entiende la iglesia, entiende que todo le es lícito, pero que no todo ¿qué? No todo le conviene. Ay, él lo obliga. No, usted nadie lo obliga. Simplemente la iglesia da, no haga esto. Yo no escuché, no haga esto. Pero si usted lo hace, no hay problema. Yo dice, no, cuando se entiende que es que el cuerpo de Cristo. Vamos avanzando, el tiempo se nos... Ahí están las comparaciones que Pablo hace. Pablo dice que tiene que ver la justicia con la injusticia, que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver, dice, tengan en cuenta ustedes quiénes son. Era el llamado que Pablo les hacía a los corintios, porque los corintios eran terribles en su manera de ser y se estaban permitiendo muchas cosas
que estaba acabando con la iglesia. Cuando nosotros entonces entendemos lo siguiente, tenemos que entender una cosa, y es, si entendemos que somos pueblo, si entendemos que la iglesia son personas, el reto que tenemos es cómo debería ser nuestra interacción a nivel de la familia, cómo deberían ser nuestras relaciones aquí en la casa, de la casa de Dios, entendiendo de que somos ¿qué? Distintos, diferentes, somos personas, aquí van a haber errores, aquí van a haber falencias. Es que no vuelvo a la iglesia porque fulanito me miró mal. Bienvenido a la iglesia. Bueno, vamos a tratar de que no le miremos mal. ¿Ya? Pero eso se parte de la iglesia. ¿Cierto? Ahora, obvio, no estoy diciendo que entonces se va a permitir el pecado y la iglesia que lo permite es gravísimo. Por lo que le quiero decir es que van a haber errores, van a haber falencias, que hay que corregirlas, eso sí, pero que la iglesia son ¿qué son? Personas, ¿cierto? Y que uno tiene que tener muy claro eso, y que todo, obviamente, todo tiene que un límite, eso sí. Me sorprendí ese sacerdote que mataron en Medellín, y estaba en ¿dónde? ¿Leyeron? Estaba en un bar. Yo me preguntaba, ¿qué hace un sacerdote allá? O sea, no me quiero decir que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ya? Por eso le digo, yo no quiero ser puritano con eso, sino todo me es lícito, pero no todo conviene. Si uno entiende, yo recuerdo hace un tiempo lo mismo, ¿no? Un grupo de pastores de una organización en un sitio llamado Cantina La 15, en Cali, un sitio que yo conozco. Cantina La 15. Dios mío. Y digo yo porque yo conozco lo que es ese grupo de las fiestas y muchas cosas. El mismo que se llama, bueno, yo conozco lo que es ambiente en Cali. O sea, ¿qué hace una persona allá? ¿Y sabe qué pasaba? Volviendo al tema de la iglesia, ¿qué decía a veces la iglesia? Eso es allá el pastor. A mí no me importa lo que él haga allá, pero es que ese pastor es el que está orando por tu vida. Y estoy poniendo las manos, la sale de cantina la quise y ponerte las manos. O sea, eso no tiene envío. O sea, sale de cantina la quise a orar por sus hijos. ¿Va a permitir eso? No has entendido lo que es la iglesia. No es un llamado al puritanismo, sino todo me es lícito, pero no todo mi cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Hay cosas que no pueden. Entonces, familia, vamos finalizando. Por eso, aquello de yo hago, mi vida es, yo la dirijo, sí soy cristiano, pero yo hago lo que yo quiero y me parece aparte de Dios, no aplica. Le quiero decir que están en el lugar equivocado. Si una persona quiere vivir una vida de esa manera, se va a estrellar con eso, ¿cierto? Y no va a poder disfrutar de lo que Dios tiene para su vida. Vamos a avanzar. Aplicación, ahí están algunas preguntas. No las vamos a traer ellas por el tiempo para que leemos. Familia, bienvenidos a nuestra serie. Espero no haber sido muy aburridor con un tema tan complejo, porque no es fácil de enseñar, pero que es muy, muy importante, que yo quiero invitarles a que vamos a ponernos en pie, de rodillas, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana que nos ha regalado.